Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Cerda y esta es la instancia para revisar el material asociado a las patologías que afectan a la columna vertebral y la médula. En principio vamos a atacar todo aquello que está relacionado con las patologías congénitas. Estas básicamente se deben a efectos del tubo neural y que está asociado a un grupo heterogéneo de malformaciones congénitas que se caracterizan por una falta de fusión de las estructuras neurales, óseas y mesenquimales de la línea media, producidas por una falta de fusión del tubo neural, normalmente en la porción más caudal. Son las patologías congénitas más frecuentes después de las cardíacas y ocupando el primer nivel a nivel del sistema nervioso central. Dentro de ellas podemos encontrar la anencefalia, el meningocele, el mielomeningocele, el encéfalocele y la craniorraquisquisis. El mielomeningocele y la espina bífida representan el 50% de todo este tipo de patología, la anencefalia un 40%, aunque ustedes no lo crean, el encéfalocele un 5% y luego en menor proporción la craniosquisis y la médula anclada. La deficiencia de ácido fólico es uno de los principales factores que generan defectos del tubo neural. Al suplementarse con ácido fólico al inicio del embarazo, este efecto se puede prevenir y esto se asocia también a la posibilidad de tener diabetes materna, obesidad o uso de antiepileptógenos durante el embarazo. Es más prevalente en los países en desarrollo y en las madres de bajo nivel socioeconómico y básicamente porque ataca en aquellas etapas de organogénesis que están en la etapa embrionaria primaria. En el periodo embrionario, entre los días 17 y 30 del desarrollo, se produce la formación y el cierre del tubo neural. El tubo neural da origen a la médula espinal, el encéfalo, la columna y el cráneo. La espina bífida es un cierre anormal de los pliegues neurales en el curso entre la tercera y la cuarta semana de gestación. Genera una separación entre uno o varios arcos neurales, dejando en muchos casos la médula espinal expuesta y sin protección ósea. Esto sucede en una proporción de 6 a 9 cada 10.000 niños nacidos vivos. Los niños nacidos con las formas más graves de espina bífida experimentan parálisis en aquellas partes del cuerpo por debajo del sitio involucrado. En la mayor proporción, después vamos a estudiarla, y las piernas pueden estar completamente paralizadas, así como las funciones de la vejiga y el intestino también pueden estar ausentes o muy deterioradas. Dentro de este tipo de patología encontramos disrafismos que son abiertos o cerrados, dependiendo si está expuesto o no estructuras del sistema nervioso central. Los disrafismos abiertos representan el 20% y es exposición del tejido nervioso sobre la superficie de la piel, como lo vemos aquí en las imágenes en estos niños. Este gran quiste lleno de líquido cefalorraquídeo y con estructuras neurales dentro de ellas. Y los disrafismos cerrados, que son el 80%, en donde la piel suele tapar la malformación. Dentro de los disrafismos espinales, entonces, tenemos aquellos que no están cubiertos por piel, donde la placa neural puede sobresalir por encima de la piel, y ahí se llama mielomeningocele, y también pueden ser asociados a diastomatomelia, que puede ser hemimielоmeningocele. Y aquellos donde la placa neural está a nivel de la superficie de la piel, donde se llama mielocele o hemimielocele. Este es un mielomeningocele, entonces, donde podemos ver en la gráfica cómo el cordón neural sale y está expuesto a través de este disrafismo que permite la salida, entonces la exposición en esta estructura quística del material neural. Se denomina también esta como espina bífida quística y la placoa se encuentra dentro del quiste por encima del borde de la piel. Esto ocurre en 1 de cada 500 niños nacidos vivos. Casi el 100% de estos casos se asocia a la presencia de un Chiari, que es un tipo de malformación que se asocia al descenso de las tonsilas cerebelosas por debajo del nivel del foramen magno, más allá de 5 milímetros por lo menos.
Los pacientes en estos casos presentan parálisis de las extremidades inferiores, pérdida sensorial de la vejiga, disfunción del intestino y un gran deterioro cognitivo. La ubicación normalmente de mayor proporción es la lumbosacra, que alcanza un 45%, la toracolumbar un 30%, lumbar 20%, cervical 2%. Y aquí tenemos entonces un caso de un mielomeningocele cervical, donde se ve claramente la exposición del tejido neural dentro de esta cavidad quística. Aquí tenemos una lumbar propiamente tal, casi lumbosacra, donde también podemos ver la exposición de la placoa y la expresión de tejido neural dentro de esta gran cavidad quística que tiene en esa zona. Aquí tenemos otro a nivel cervical, otro mielomeningocele con cervical, con la salida de tejido neural hacia esta cavidad quística. Y vemos aquí que hay algunas alteraciones a nivel cerebeloso también que están asociadas. El mielocele es relativamente raro. La placoa en estos casos está a ras de la piel y el espacio subaracnoideo en realidad no está dilatado, es decir, no existe la cavidad quística que podríamos decir. La placoa neural de todas maneras está expuesta a nivel de la superficie de la piel, pero no hay expansión del espacio subaracnoideo subyacente. Dentro de aquellos disbarrafismos que son cerrados cubiertos por piel, nos encontramos aquellos que están asociados a la presencia o no de masa subcutánea. Entonces, dentro de los que están sin masa subcutánea, nos encontramos con los disrafismos simples, donde podemos encontrar los lipomas intradurales, los lipomas del filum terminales, el ventrículo terminal, el sinus dérmico, y los disrafismos complejos que están relacionados con trastornos de la integración, que es la presencia de fístulas entéricas, quistes neuroentéricos o diastomatomelia, y disrafismos complejos como son trastornos que están asociados a trastornos de la formación de la notocorda, que son agenesia caudal o digenesia espinal segmentaria, es decir, que falta una parte. Con cierta frecuencia nos encontramos con disrafismos simples que tienen ciertos estigmas que podemos observar nosotros, como es la presencia de pelito en la zona donde está o podemos ver el disrafismo. O también puede asociarse a la presencia de un sinus dérmico, de un estigma cutáneo, que es un pequeño forado ahí en la piel, o lo más frecuente es la presencia de este vello en relación a esa zona. Y a veces estos son hallazgos radiológicos, las personas no se enteran, pero hay falta de fusión en estructura. Estas son las condiciones más benignas, donde no vamos a tener mucha clínica, ¿no? Y algunas alteraciones que son sencillas, como son la presencia de con cierta frecuencia de este lipoma del filum terminale, que nosotros lo podemos ver acá, con cierta frecuencia aparecen en los estudios de columna lumbar. Tendremos aquellos disrafismos cerrados, pero sí que están cubiertos por piel y que tienen asociada la presencia de una masa subcutánea. En el caso de que la masa esté asociada a grasa, nosotros vamos a definir que esto puede ser ya sea un lipomielocele o un lipomeningocele, dependiéndose la interfase placoa-lipoma está en el canal espinal o está por fuera del canal espinal, igual que el mielomeningocele y el mielocele. Si la masa subcutánea está relacionada con la presencia de un saco líquido cefalorraquídeo, de la dura madre y del tejido aracnoideo, vamos a hablar de un meningocele. Si el syrinx terminal está herniado, vamos a hablar de un mielomeningocele terminal. Y si el canal central está dilatado y herniado, hablaremos de un mielocistocele no terminal. Vamos a ver en primera instancia los que están asociados a la presencia de grasa, que son los lipomieloceles, en donde el cono medular normalmente está descendido dentro de su plano normal, que debiera ser alrededor de T2L1, L1-D2. La grasa hipertrófica subcutánea normalmente se extiende hacia el canal raquídeo a través de un gran defecto espinal posterior, y la interfase placoa-lipoma está siempre localizada dentro o en el borde del canal espinal, como es lo que está pasando en estas situaciones. Se observa grasa en la cara dorsal en este caso, y vemos como este defecto, este gran disrafismo, permite que la grasa entre al canal espinal y se asocia a esta médula que tiene una distensión baja o que está anclada en este caso.
Y como pueden ver ustedes, la interfaz de placoa-lipoma está dentro del canal espinal. Igual acá, una médula anclada más notoria, más baja, presencia de grasa que migra hacia el canal espinal por la falta entonces de estos límites que no se generaron en la etapa embrionaria. Aquí en este caso podemos ver entonces esta masa subcutánea que va desde el plano subcutáneo y entra al canal medular, que se asocia a esta médula anclada bastante baja y que podemos ver desde el punto de vista macroscópico como este seno dérmico y esta gran masa, digamos, cubierta por piel. Los lipomielongomeningoceles operan igual que un mielomeningocele, pero en este caso están acompañados de un lipoma, es decir, de grasa que va a estar cubriendo la estructura quística. La banda fibromuscular y la piel están intactas y la masa grasa subcutánea contigua a la placoa neural a través del dirrafismo posterior salen hacia el exterior, ¿ya? Ocupando esta estructura. En relación a otros trastornos de disrafismos cerrados cubiertos por piel y con masa subcutánea, nos encontramos con el meningocele, que está asociado a la presencia de una hernia quística que está llena de líquido cefalorraquídeo, pero en donde la placoa neural se encuentra dentro del canal medular, como ustedes lo ven acá en el gráfico y como lo ven en la imagen en estas potenciaciones T1 y T2, donde vemos esta gran estructura quística. Sin embargo, en este caso no tiene estructuras nerviosas dentro de esta estructura quística. Aquí tenemos un meningocele a nivel torácico que también se ve libre de estructuras neurales. Otro meningocele cervical en este caso. Lo importante aquí es las estrategias diagnósticas, cómo abordar o cómo tener el diagnóstico más precoz posible para poder determinar la presencia de estos disrafismos que generan un impacto de mucha morbilidad en los pacientes que están afectados. En la primera estrategia diagnóstica es la ultrasonografía transabdominal en la etapa fetal. La columna fetal se puede ver claramente visible a partir de las 16 semanas de gestación mediante los distintos planos de exploración que podamos encontrar en el ultrasonido. Sigue y seguirá siendo la ultrasonografía el método estándar para el cribado de la evaluación fetal, básicamente por la eficacia, eficiencia y efectividad que tiene el método, la gran disponibilidad que hay en el mercado y el expertise que han llegado a tener todos aquellos que están relacionados con ello. Sin embargo, tenemos algunas limitaciones en particular dentro de lo que es el criado fetal, porque esta estrategia no está asociada a los neuroradiólogos, a los tecnólogos dedicados al ultrasonido, y está en manos de los ginecólogos, y no todos los ginecólogos son expertos en ultrasonido, por ende sus perfiles de sensibilidad son extremadamente variables. Sí existe un número significativo de médicos que son muy expertos en el área, y para las mujeres que están en etapa fértil sería muy importante de que en una situación de embarazo tuviesen por lo menos una valoración por parte de un imagenólogo fetal en un ultrasonido con tipos que tienen un perfil de sensibilidad mucho mayor al estándar normal que podemos encontrar en el mercado. Entonces, esto debiera ser, ojalá, antes de las primeras 20 semanas para poder tener o tomar las medidas necesarias para poder hacer abordajes que impacten en forma significativa en la vida de nuestros pacientes. La resonancia en general tiene baja disponibilidad, por ende no puede ser un procedimiento usado como estándar dentro de del cribado de los estudios fetales. Su aporte en realidad está centrado en la mayor cantidad de información que ofrece al ultrasonido y la manera en que esta información es capaz de cambiar algunas decisiones que se pueden haber tomado desde el punto de vista clínico. Aquí en estas imágenes, por ejemplo, podemos ver la presencia de una falta de la parte cefálica del cráneo y vemos que hay una anencefalia
y un desplazamiento de la masa neural por fuera en esta especie de herniación de los hemisferios cerebrales hacia el exterior. Esta especie de neurocele posterior que tiene en este caso este paciente en resonancia. También es frecuente, mucho más frecuente, encontrarse con malformaciones de Arnold-Chiari, que es el descenso de la amígdala cerebelosa que no podemos detectar a través del ultrasonido. En este caso uno puede ver el descenso de la amígdala cerebelosa por debajo del plano del foramen magno, y normalmente esto se asocia a la presencia de un disrafismo en la región lumbosacra normalmente. Y generalmente está asociado a un meningocele. Aquí tenemos un mielomeningocele, donde tenemos una disrafia y podemos ver parte del tubo neural fuera del canal medular. Aquí tenemos distintas situaciones, el mismo plano, 3 pacientes distintos, uno con una disrafia, un pequeño defecto en la cara posterior. Aquí tenemos un meningocele y aquí tenemos un mielomeningocele, donde hay compromiso de estructuras neurales. Está la estructura quística sin presencia de estructuras neurales, y aquí tenemos sin quiste, sin nada, solo el disrafismo, pero sin exposición de material neural. Aquí tenemos un mielomeningocele dorsal en este caso. Recordemos que la complejidad se va agravando en función de que mientras más cefálico sea el mielomeningocele, más comprometido va a estar el tubo neural. Y aquí en este caso tenemos un disrafismo muy extremo, muy severo, con raquisquisis y una severa deformidad de la columna vertebral. Aquí hay una de las variantes que son un poco más complejas, que es la diastomatomelia, que viene del griego, de diastema, que es intervalo, y mielos, de la médula, que es una malformación raquimedular que consiste en un desdoblamiento de la médula espinal. El desarrollo normal de la notocorda, mediante la intercalación de 2 masas celulares paramedianas en el nodo de Hensen, se produce entonces la formación de la médula. Sin embargo, en algunos casos una integración tardía de estas masas celulares paramedianas que da como resultado una notocorda dividida y una adhesión persistente del ectodermo y el endodermo, que se cree que subyace a ambos tipos de malformaciones que genera un cordón dividido. Esta condición es causada por la presencia ya sea un tabique óseo, cartilaginoso o fibroso, que genera una división sagital completa o incompleta de la médula espinal en 2 hemicordis. El 50% de estos casos ocurre entre L1 y L3, el 25% ocurre entre T7 y T12. Se asocia comúnmente a malformaciones vertebrales, y el espolón óseo o cartilaginoso está patente en 1/3 de los casos. Podemos clasificarlo en tipo 1, donde hay una duplicación del saco dural que está asociado a la presencia de un tabique óseo, como vemos en las imágenes, la presencia de malformaciones vertebrales, y en este caso los pacientes son sintomáticos. Aquí tenemos una diastomatomelia tipo 1. Vemos aquí que hay un septo óseo aquí en el plano coronal. Vemos que aquí lo vemos en el plano sagital, cómo va cambiando. Y aquí vemos las imágenes de cómo se duplica el cono medular, cómo aparece este septo, que en principio es cartilaginoso, luego se vuelve óseo, ¿ya? Y luego desaparece para dar pie a una sola estructura medular. Aquí tenemos otro caso con una tomografía computada, donde podemos ver el estigma óseo dentro del plano coronal, el plano de la separación del córdice en este caso, y en el plano axial cómo está esta malformación con este septo óseo. Y el tipo 2
es donde no hay duplicación del saco dural, no hay tabique óseo ni cartilaginoso, la división es incompleta y puede haber espina bífida, y en este caso los pacientes son asintomáticos. Y esta es una diastomatomelia tipo 2. Aquí también vemos el plano coronal, cómo claramente se divide el cordón medular en dos semicordones, con una inserción relativamente baja. Vemos en el plano sagital uno, el otro, y vemos en los planos axiales cómo estos se dividen y bajan hacia la cola de caballo como dos estructuras independientes. La médula anclada corresponde a una localización anormalmente baja del cono medular asociado a un filo terminal afinado y corto. Aquí vemos, por ejemplo, cómo podemos ver que en el plano coronal se ve extremadamente bajo entonces la inserción del cono medular. Está en todo su eje. El problema es que a veces esto se opera y vuelven a anclarse. Los casos de médula espinal anclada se pueden asociar en un 72% a la presencia de un lipoma espinal, en un 12% a un filum terminal tenso, en un 8% a diastomatomelia y a la presencia de mielomeningocele. En el 10% de los casos después de la intervención quirúrgica del mielomeningocele también se puede ver la presencia de una médula anclada. Entre las malformaciones vertebrales que lo acompañan podemos encontrar entonces el diastomatomelia, lipomeningocele, espina bífida oculta, cifoescoliosis congénita o adquirida, costillas bífidas o costillas adicionales, espondilolisis, espondilolistesis, lipoma del filum, filum terminal corto y engrosado. En este caso tenemos una médula anclada con la presencia de un lipoma del filum terminal en la porción más caudal de la médula. Vemos que a ambos lados de la médula tenemos estos lipomitas que generan entonces este patrón de inserción más baja del cono medular. Aquí tenemos un lipoma intradural dentro de la dura y una médula anclada con una inserción más baja. Vemos en los planos axiales, en las secuencias T1 claramente la presencia del lipoma, igual que en las secuencias T2. Aquí tenemos una médula anclada con un lipomielocele o asociado al lipomielocele, sin salida entonces de la placoa por fuera del plano de la piel. Y otra de las malformaciones frecuentes que nos vamos a encontrar son las malformaciones de Chiari, que es una enfermedad congénita que se produce por una alteración de los somitos mesodérmicos occipitales y que genera en el fondo este descenso de la amígdala cerebelosa por debajo de cierto nivel. Normalmente este margen está asociado a 5 milímetros por debajo del foramen magno. La malformación de Chiari-0 básicamente es una alteración hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo a nivel del foramen magno y se asocia a presencia de siringomiélica con un nulo o mínimo descenso de la amígdala a través del foramen magno. Es decir, aquí no hay descenso de la amígdala cerebelosa, pero sí hay presencia de una siringomielia. En la malformación de Chiari-1, que es la variante más común que nosotros nos vamos a encontrar, se produce un descenso de la amígdala cerebelosas y algunas veces del vermis a través del agujero del foramen magno por debajo hasta nivel incluso de C1 y C2. Y recordemos que para ser considerada un Chiari y no una ectopia tonsilar, el descenso tiene que superar los 5 milímetros. Se observa siringohidromelia, es decir, alteraciones a nivel del canal medular con la presencia de quistes hidrodinámicos entre el 20 y el 73% de los pacientes. La locación más frecuente es a nivel cervical, seguida por la torácica. Se asocia a hidrocefalia en el 7 a 10% de los casos y normalmente el cuarto ventrículo se encuentra en su localización normal. Aquí tenemos entonces este gran descenso de las amígdalas cerebelosas
en un nivel que supera entonces los 5 milímetros, tanto en el plano sagital como coronal. Y aquí vemos en este caso el descenso y la presencia de este gran quiste, ¿ya? De este gran siringomielia. Acá un gran compromiso cervical, incluso con extensión a la columna dorsal, como ustedes pueden ver acá. Aquí estamos a nivel dorsal y está a nivel cervical. Aquí este gran compromiso siringomiélico de toda la columna cervical y prácticamente toda la columna dorsal también. La malformación de Chiari 2 es mucho menos frecuente, afecta solo al 0,02 de los nacimientos, con una relación mayor de niña a niño de 12:1 y genera que haya un desplazamiento de la médula oblongada, del cuarto ventrículo y del cerebelo a través del foramen magno. Vemos entonces cómo en estos casos en el foramen magno está ampliado y se ven el descenso de estas estructuras por debajo de ese plano. También es muy frecuente una asociación entonces con la presencia de un mielomeningocele. La malformación de Chiari 3 es un desplazamiento de la médula oblongada del cuarto ventrículo y el cerebelo a través del foramen magno. Se asocia a un encefalocele occipital o cervical alto. Se acompaña de heterotopias, diginesia del cuerpo calloso, heterotopias y siringohidromielia. Se hace el diagnóstico básicamente en la fase prenatal. Es de las variantes más severas, ya más graves. Aquí vemos entonces cómo se está produciendo esta falta de fusión de los elementos posteriores a nivel del cráneo y la salida de parte de la estructura celulosa hacia afuera. En ambos casos, esta potenciación T2, T1 y esta otra T2. Y la malformación Chiari 4 es una severa hipoplasia cerebelosa sin desplazamiento del cerebelo a través del foramen magno, pero sí hay una aplasia del tentorio y puede haber otras malformaciones asociadas del cerebro y el tronco encefálico. La mayoría de los bebés que nacen con esta malformación no sobreviven a la infancia. Y aquí tenemos entonces esta severa hipoplasia de la fosa posterior, cómo está esta falta de tentorio. Aquí no vemos vermis cerebeloso, no vemos estructura cerebelosa, hay una agenesia entonces de la fosa posterior. En relación al cono medular, en el recién nacido la médula ocupa la extensión total del conducto vertebral. Sin embargo, en el adulto, la médula se detiene en la segunda vértebra lumbar normalmente. Y esto es porque hay una falta de coherencia entre el crecimiento de la médula y de las estructuras neurales y el crecimiento de las vértebras y el continente vertebral del canal medular. Entonces, este crecimiento desigual entre la columna vertebral y la médula dan pie a que surja este desnivel importante entre los segmentos medulares y las raíces que nacen de él. Las variaciones normales, las cuales podemos encontrar el cono medular, las podemos encontrar entre el T2 y el E3 normalmente. En un 51% de los casos la localización va a estar del cono medular va a ser alrededor del E1 o L2. Dentro de las alteraciones medulares ahora intrínsecas, existe una serie de enfermedades que son importantes de que podamos tener percepción de ellas. La mielitis transversa, el infarto, la hemorragia, traumatismo, siringomielia, tumores y malformaciones vasculares. La mielopatía es el principal signo de muchas de ellas, que son aquellas patologías que son capaces de alterar la señal en una secuencia T2. Si excluimos la mielopatía debido a la compresión del cordón en el trauma, la degeneración o la enfermedad metastásicas, las enfermedades más comunes de la médula espinal asociadas a mielopatía son las enfermedades desmielinizantes. Este proceso mielopático puede ser de una gran extensión o de una pequeña extensión, es decir, de segmentos cortos o largos. En la esclerosis múltiple, generalmente el tipo de compromiso está asociado a un segmento
corto involucrado, no más de 2 segmentos vertebrales. En otras enfermedades como la mielitis transversa, la neuromielitis óptica, la isquemia, generalmente hay un segmento mucho más largo involucrado. En función de los tipos de compromiso medular, los compromisos pueden ser de toda la médula, pueden ser parciales, pueden ser en forma piramidal, y la participación completa incluye a ambas mitades del cordón y se ve típicamente en mielitis transversa, por ejemplo, o en neuromielitis óptica, ¿ya? Que es este tipo de presentación. Sin embargo, en la participación parcial de la médula se ve clásicamente en esclerosis múltiple. La isquemia, como resultado de un infarto arterial, se localiza típicamente en los cordones anteriores, pero puede también afectar todo el diámetro transversal, dependiendo del grado de afectación vascular. Y vamos a ver este signo que se llama Snape Eyes, o ojos de serpiente, que es una característica que tienen las mielitis asociadas a los cordones anteriores. La mielitis transversa y la neuromielitis óptica suelen afectar a toda la médula. Vamos a hablar un poquito de la esclerosis múltiple, que son en médula, van a tener lesiones que se caracterizan por tener un aspecto ya sea triangular o redondeado. Se ubican generalmente en los cordones posteriores y laterales y pueden parecerse a cualquier cosa y pueden afectar todo el diámetro de la médula transversal o solo la parte anterior. Es poco común. El cordón medular hay lesiones bien definidas, pero también hay algunas lesiones que están mal definidas. En este caso vemos algunas alteraciones que son bien definidas. En este caso es más raro, es menos valorable en esta zona. Sin embargo, acá vemos otra zona bastante bien expresada en la secuencia, que en este caso es una secuencia que se llama STIR, que ayuda con la saturación de la grasa para poder ver con mejor expresión las mielopatías. Y vemos con una secuencia T2 que nosotros veíamos en forma no tan evidente este tipo de lesiones. Y lo vemos ahí en un plano axial, donde queda claramente el aspecto triangular o piramidal que tiene esta lesión, que es característica de la esclerosis múltiple. En este caso también, esta secuencia en STIR, alto compromiso de tronco, se fijan, recuerden que en el 25% de los casos de que haya mielopatía medular, puede que no haya mielopatía o compromiso de sustancia blanca a nivel cerebral. Sin embargo, también en muchos de los casos, en el 75% de los casos, sí va a haber compromiso cerebral y medular. En este caso hay gran compromiso de tronco, como podemos ver en este plano sagital STIR, y vemos que hay varias lesiones desmielinizantes a nivel de tronco y también a nivel de medular alto, cervical alto, cérvico-torácico. Y vemos cómo estas en general están relacionadas con los planos más posteriores y laterales en su afectación. Generalmente están asociados con esclerosis múltiple de carácter primaria progresiva. Estas se caracterizan porque generan alteraciones nerviosas como hipoestesia, ya pérdida del control motor y sensitivo de una extremidad en particular. Y en la fase aguda podemos ver que este tipo de lesiones captan contrastes porque hay una alteración de la barrera hematoencefálica que produce entonces la posibilidad de que nosotros podamos observar la zona del edema con captación de contraste a nivel medular. Y esto es una característica de las lesiones cuando están en la fase activa, no así cuando están en la fase de remitencia. Los patrones ahora de captación son variables, pueden ser en anillo, intenso, menos intenso. Y las etapas de exacerbación se pueden encontrar múltiples lesiones, pero algunas de ellas, la esclerosis múltiple se caracteriza porque hay una etapa de reparación, regeneración y otra etapa de pérdida. Entonces van a quedar algunas cicatrices lesionales de focos desmielinizantes con poco impacto desde el punto de vista de expresión neuronal. Sin embargo, aquellas zonas más activas van a ser aquellas que sean responsables de los síntomas que estén en la fase activa. Hay una variante
que es la enfermedad de Devic o neuromielitis óptica, que está asociado a la presencia de alteraciones en la percepción del campo visual, que es una neuritis óptica, y una mielitis normalmente mayor a 3 segmentos, que realza con medio contraste en la fase más activa. Esta presencia de compromiso de neuromielitis óptica y de alteraciones en segmentos largos de mielitis puede ser en forma por decirlo de una forma, en forma simultánea, o puede darse una de las dos en forma atemporal, que primero sea una y después la otra. Aquí tenemos otros tipos de lesiones que están asociados a neuromielitis óptica, se fijan, con un compromiso a nivel cervical y también con un gran compromiso de gran extensión a nivel dorsal. Y una leve captación de medio contraste en ambos casos. El ADEM, que es una encefalomielitis diseminada aguda, es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria del sistema nervioso central después de la infección viral y del uso de las vacunas. En el 75% hay un evento infeccioso claro o una vacunación entre las 1 a las 4 semanas. Típicamente es de carácter monofásico y se caracteriza por generar un engrosamiento de la médula y un gran compromiso mielítico de toda la médula. También hay compromiso de la protuberancia y de los núcleos de la base. ¿Se fijan? Acá hay gran compromiso del tronco del cerebro y también de estructuras de los ganglios basales o de los núcleos basales. Evoluciona normalmente con una completa regresión de las lesiones en los exámenes de seguimiento. La mielitis transversa ahora es una patología neurológica causada por una inflamación focal de la médula espinal. A nivel clínico, los episodios inflamatorios pueden destruir las capas mielínicas de las fibras nerviosas espinales y por lo tanto lesionar e incluso destruir las terminales nerviosas de ese lugar. Generan disfunción motora y o sensorial y se caracterizan por un compromiso mayor a 2/3 de la médula, que se refuerzan normalmente con la presencia de gadolinio y se observa entonces una ampliación focal de la médula en el lugar de la mielopatía. Existen dos formas de mielitis transversa. La mielitis transversa parcial aguda, que son lesiones que abarcan menos de 2 segmentos y estos pacientes están en riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, y mielitis transversa completa aguda, que son lesiones que abarcan más de 2 segmentos. La mayor parte del cordón en el diámetro transversal se va a ver de mayor volumen, no hay realce con contraste o a veces la mejora es bastante irregular. Aproximadamente 1/3 de estos pacientes se recuperan totalmente, con pocas o ninguna secuela. Sin embargo, 1/3 de ellos quedan con un grado moderado de discapacidad y 1/3 de ellos tiene discapacidades graves a perpetuidad. Las mielopatías ahora por compresión están asociadas a la presencia de patología degenerativa de la columna vertebral. Esta puede condicionar distintos niveles de mielopatía compresiva. En este caso, por ejemplo, viene una gran extensión de mielopatía compresiva, pero producto de la presencia de varias hernias discales a nivel cervical. Hay una estenorraquis, hay una disminución del canal medular, está comprimida la médula y eso se genera un proceso inflamatorio. Cuanto más crónico esto, mayor va a ser la alteración neuronal que puede generar. La raquiestenosis proviene de la unión de los términos griegos raki, que significa columna, y estenosio, esteno, que significa estrecho. Entonces, cuando uno habla de raquiestenosis, habla de un canal medular muy pequeño o comprimido. De esta manera, la espondilosis y la patología discal pueden condicionar estenosis del canal vertebral y generar mielopatía. También pueden condicionar alteraciones a nivel foraminal con su consecuente repercusión neural dependiendo del dermatoma que sea afectado. Aquí tenemos una mielopatía discógena pequeña, se fijan que está solo en el lugar donde está la discopatía en este caso. Aquí tenemos una hernia extruida que va generando un mucho mayor patrón mielítico. Y aquí tenemos este gran compromiso de mielopatía producto
de este hernia discal que está justo ahí en el lugar donde se produce la curva, que es más proclive a tener daño por discopatías. Aquí tenemos una estenosis espinal con espondilolistesis, en este caso desplazamiento de las vértebras de una sobre la otra. Esto es una anterolistesis L4, L5, con compresión entonces de la caudaquina, y obviamente este paciente va a tener síntomas que están asociados a los segmentos caudales a ese plano. Aquí tenemos la estenosis espinal que está relacionada con la hipertrofia, en este caso el ligamento amarillo que recubre el canal medular en su cara posterior. Tenemos esta gran hipertrofia del canal medular, del ligamento amarillo, y con una disminución muy significativa del canal medular. Aquí tenemos una estenosis espinal por fractura de una vértebra osteoporótica, que también puede causar alteraciones neurológicas y mielíticas. En este caso en particular tenemos una mielopatía, pero crónica, que está asociado a estas alteraciones bastante avanzadas ya, discopáticas, con una disminución de la altura de los discos. Incluso este paciente tiene una alteración vertebral, que es una fusión vertebral, que es también otra de las alteraciones embrionarias que nos podemos encontrar a nivel vertebral. Y esta lesión, que se llama lesión de tipo ojos de serpiente, resulta de una compresión severa y prolongada de la médula a nivel cervical. Se caracteriza porque hay una necrosis quística que conduce entonces a la mielomalacia quística, que se cree que tiene una etiología ya sea de carácter isquémico como compresivo. Las mielitis de origen vascular ahora están asociados a dos orígenes posibles, asociados a traumatismo que genera un infarto arterial, o por mecanismo hipotensivo o insuficiencia arterial que también puedan generar un infarto arterial. Asociado a traumatismo se generan síndromes de arteria espinal anterior y posterior, tanto unilaterales como bilaterales. Esto se asocia a mecanismos hipotensivos o por insuficiencia arterial que generan infartos centromedulares o transversos, y mecanismos que son idiopáticos. Se caracteriza esto porque hay una primera injuria que va a generar un aumento de volumen en ese segmento medular. Sin embargo, en la parte central va a haber una destrucción de los axones de las neuronas, y se va a producir una cavitación. Entonces vamos a tener una cavidad siringomiélica, por decirlo de alguna forma, o hidromiélica, dentro del segmento medular afectado, y después va a haber también una afectación adistal de los efectos que se va a producir producto de esta falta de transmisión neuronal, obviamente con la atrofia de la médula hacia distal en este tipo de lesiones. Aquí esto puede dar origen a síndrome de cordones anteriores, que es causado por una variedad de procesos, siendo el más común la isquemia por oclusión de la arteria espinal anterior, ¿ya? Y aquí tenemos un infarto de médula que involucra los segmentos T6 y AT9. Podemos ver esta gran mielopatía de más de dos segmentos, vale decir que es larga. Vemos esta secuencia de difusión que nos permite determinar que aquí hay una menor movilidad del agua, ¿ya? Que hay un accidente isquémico en esta zona, y vemos los cortes axiales medulares que también nos muestran una hiperseñal en T2, que es el signo clásico de la mielopatía. Y también tenemos los síndromes de los cordones posteriores, que se caracterizan clínicamente por una pérdida aislada de la propiocepción y la sensación vibratoria, que puede ser ya sea bilateral o unilateral, porque recordemos que las espinales posteriores son dos y se puede afectar una, por ejemplo, en un caso y no ambas. Los traumas medulares ahora producen déficits sensoriales y motores por debajo del punto de la lesión. Esto se debe a que la muerte de las células nerviosas y el trauma tisular evitan que las señales eléctricas crucen el área dañada. Y como las neuronas no se regeneran, no se restablecen entonces estos canales de transmisión eléctrica. El mecanismo de daño medular, aproximadamente el 80% de las personas que viven con una lesión de la médula espinal son hombres, porque tienen una conducta más arriesgada, y generalmente se produce en edades entre los 15 y los 38 años, y el principal factor de
de sufrir este tipo de lesiones son los accidentes vehiculares. En todo el mundo hay 2,5 millones de personas que viven con las consecuencias de lesiones de la médula espinal producto ya sea de estos accidentes vehiculares. Un 15% puede ser por actos de violencia, 8% por la práctica de deportes, ¿ya? Y otros factores. Se describen 4 tipos de fractura a nivel vertebral que impactan dentro de la indemnidad medular, que son las fracturas por compresión, las flexiones por flexión distracción, la dislocación y las fracturas por estallido. El nivel más frecuente de trauma es la región cervical media, baja, a nivel de C5, C6, y el siguiente es el lugar de la unión toracolumbar. Estos dos niveles coinciden con las áreas de mayor movilidad de la columna espinal. Van a generar distinto impacto. Si estamos a nivel cervical, el impacto va a ser de una tetraparesia o tetraplegia, y si estamos a nivel lumbar va a ser una paraparesia o paraplegia. Entonces, hay una pérdida significativa de funciones sensitivas y motoras y vegetativas desde los segmentos a distal de donde se produzca la lesión. Implica entonces la afectación ya sea de los miembros superiores o inferiores. Hablamos de paraplegias cuando la lesión afecta segmentos torácicos, lumbares o sacros, y hablamos de tetraplegia entonces cuando la afectación está a nivel cervical y afecta los miembros superiores. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura por flexoextensión que genera una estenosis espinal y una pielopatía por este tipo de trauma. Aquí tenemos una fractura cervical, un estallido con compresión hacia atrás. La verdad es que no es necesario que se vea cortada la médula porque el daño es interno. El mecanismo de respuesta a lesiones que están relacionadas con componentes cinéticos son muy distintos. La forma de resistencia de las estructuras óseas, de la sustancia blanca, la sustancia gris, y el daño que se puede producir por los latigazos cervicales en los accidentes pueden llevar a un tipo de evolución que incluso puede ser fatal. Aquí tenemos una estenosis asociada a un fenómeno traumático a nivel lumbar, con una vértebra en estallido y el estenorraquis asociado, que produce entonces una disminución del espacio y una compresión de las raíces que pasan por ese lugar. La patología tumoral ahora, que no es tan frecuente a nivel medular, se va a clasificar según el compartimento afectado. Entonces vamos a clasificar básicamente en 2 grandes componentes, que son las lesiones extradurales y las lesiones intradurales. Y estas a su vez se van a clasificar en lesiones intramedulares o extramedulares. 2 a 4 de cada 100 habitantes pueden tener un tumor, y la relación es igualitaria entre hombres y mujeres. Los intramedulares corresponden al 25% del total, donde la mayor frecuencia es de los ependimomas, con un 60%, y de los astrocitomas, con un 30%. Las metástasis intramedulares son extraordinariamente raras. El ependimoma es un tumor medular más frecuente en los adultos. Se origina en las células ependimarias que recubren el canal central de la médula. Se localiza más frecuentemente a nivel cervical en un 44%, cervicodorsal en un 23% y dorsal en un 26%. Ocurre con mayor frecuencia en pacientes que tienen como diagnóstico una neurofibromatosis tipo 2 y se presenta como masas múltiples que realzan con la acción de los medios de contraste. Son hiperintensas en T2 asociadas a la presencia de edema medular, isointensas en T1 y que realzan con la presencia de medio contraste. Se fijan que aquí tenemos en T2 un gran componente mielítico a nivel medular. Vemos que no hay alteraciones en T1, sin embargo, en el uso de medio contraste hay una gran ganancia en un segmento en particular. La longitud media de afectación es de 7 segmentos vertebrales en estos casos. La mayoría de los tumores del filum terminal y del cono medular son ependimomas mixopapilares. Este subtipo
constituye el 13% de los ependimomas espinales. Se presenta como una masa lobulada en el finum terminal con posible extensión al cono medular. Aquí tenemos una estenosis espinal y la presencia de una hemilopatía ahora por un tumor extramedular que corresponde a un linfoma. Los astrocitomas es el tumor medular más frecuente en niños y el segundo más frecuente en adultos. La localización más frecuente es a nivel de la médula dorsal, un 70% casi, y la médula cervical. Se manifiestan más comúnmente como dolores y déficits sensitivos, en casi el 54% de los casos, y disfunciones motoras con un 40% de los casos. Entonces las lesiones son de límites difusos, hay realce parcheado en el uso de medio contraste, son típicamente isointenso o hipointenso en secuencias potenciadas en T1, casi todas realzan en algún grado en forma parcheada producto de la acción de los medios contraste. Los tumores extramedulares son masas intradurales pero extramedulares. En este caso tenemos los schwannomas, los neurofibromas, los meningiomas, ependimomas, aracnoiditis y metástasis. Los tumores neurogénicos se originan en las células de Schwann, de la vaina de mielina que envuelve las raíces nerviosas. Son tumores raros que son asociados a schwannomas o neurofibromas. Recordemos que los schwannomas, por ejemplo, son los neurinomas del acústico. Los schwannomas es un tipo de tumor de la vaina de los nervios, es el más frecuente de los tumores benignos de los nervios periféricos en el adulto. Son generalmente lesiones solitarias, pueden comprometer cualquier nervio periférico que contenga células de Schwann, incluyendo los nervios craneales. Se localizan con mayor frecuencia en la región torácica, en su 50%, la región cervical y menos frecuencia a nivel de la región lumbar. Aquí vemos que este tipo de lesiones, a pesar de ser benignas, genera un gran compromiso por erosión de las estructuras óseas que están asociadas. Los neurofibromas están asociados con neurofibromatosis, en general son múltiples. Las fibras nerviosas se enredan en el tumor, se caracterizan por estos estigmas cutáneos que son manchas café con leche en el cuerpo. Y una de las variedades más agresivas es la neurofibromatosis plexiforme, que es una lesión que tiene un aspecto neoplásico porque erosiona el hueso. Y es una lesión que es hiperintensa en T2, que ensancha el canal medular y que se extiende fuera del canal medular y puede afectar a estructuras retroperitoneales, por ejemplo. Se caracteriza por ser hiperintensa en T2, hipointensa en T1 y tener un realce de carácter heterogéneo en las secuencias con medio contraste. Los meningiomas surgen de las meninges que rodean la médula espinal, son más comunes en las mujeres, son sintomáticos si hay compresión de la médula durante la edad mediana y más del 80% se produce en la región torácica. Otro lugar común es la unión cráneo-vertebral. Y aquí tenemos uno, se ve claramente como un tumor extramedular que comprime la médula. Los meningiomas se caracterizan por estar ricamente irrigados, por ende ganan mucho contraste. Las lesiones extradurales ahora son lesiones espinales de origen extramedular y de las capas durares que las envuelven. Son tumores infiltrantes del tipo metástasis, mieloma múltiple, linfoma, sarcoma y pueden afectar entonces por compresión medular y metástasis, por ejemplo, hacia pulmón. Son lesiones que van a generar un gran compromiso en función del tamaño que tengan este tipo de lesiones. Aquí tenemos una compresión medular metastásica por un liposarcoma. Ya hay compromiso a nivel de las vértebras y vemos esta extensión de la cara posterior, esta invasión hacia el canal medular con el compromiso de las raíces nerviosas en esa zona. Aquí hay una compresión por fractura metastásica, invasión entonces de los elementos de las células metastásicas hacia el canal medular, pero desde la vértebra hacia adentro. Aquí hay una compresión medular por un mieloma múltiple. Gana mucho contraste y compresión en este caso por fracturas
osteoporóticas como les habíamos visto anteriormente.